En los últimos meses, la película Sound of Freedom ha atraído a miles de personas a las salas de cine y los comentarios no se han hecho esperar. Sonidos de Libertad nos invita a pensar en un oscuro fenómeno que va mucho más allá de la ficción. Hola, hola. Sean bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de Barra Criminológica que en esta oportunidad se titula De Hansel y Gretel a Jeffrey Epstein. Lecciones sobre el abuso sexual infantil. Antes de entrar en materia, voy a retomar la idea de apertura. Sound of Freedom fue todo un boom y quiero rescatar que merced a su historia hubo controversias, reflexiones y por supuesto rechazo hacia lo que millones de menores de edad han tenido que sufrir, pues el abuso tiene decenas de horribles caras. Entenderán que no puedo ser muy explícito, pero sé que ustedes me entienden. Pese a ello, quiero confiarles un pensamiento muy mío, y es que esta avalancha reflexiva no es tan profunda y es más bien mediática. Esperen, esperen, no se vayan. Déjenme les explico. Lo que Sound of Freedom narra está basado en hechos reales. Es decir, no es una novedad. Y si nos detenemos un momento a pensarlo, son cosas de las que todas las semanas tenemos de una u otra manera noticias. Este tipo de explotación ocurre no solo en Colombia, es un triste fenómeno global y por lo tanto, reitero, no es una novedad, pero fue ante la novedad de la película que nos sentimos movidos a pensar en lo que día a día ya se sabe que ocurre. Quiero creer que no toda esa reflexión del momento fue en balde y que muchos, más allá de escandalizarse, asombrarse y dolerse desde su butaca del cine o en la charla de la película con los amigos, sienten el deseo de movilizarse y dejar de ser espectadores para convertirse en protagonistas. Ojo, aclaro, no al nivel del protagonista de la película. Enfrentar este tipo de violencia contra los menores no es sencillo, sobre todo porque más que buenas intenciones y mucha pasión, se requiere de conocimiento y, por qué no decirlo, cambiar de perspectiva. Por ello, y en aras de aportar un granito de arena, en los últimos años he participado en diferentes actividades y con diferentes organizaciones en la divulgación de este tipo de violencia para sembrar en buena tierra y, pues como suelo decir, tener el ático bien amueblado, de modo que contemos con herramientas efectivas para enfrentar este tipo de problemáticas. Entonces, para esta barra criminológica hice un viaje al pasado y he rescatado del baúl de los recuerdos y de YouTube la grabación de una charla en la que participé hace 3 años, en septiembre del 2020. Ya recordarán en qué andábamos por esos días. El encuentro se llamó Voces por la Infancia y fue organizado por la Fundación Dar Voz, un equipo de profesionales de Argentina cuya labor es asesorar en casos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En mi intervención sobre el grooming y otros aspectos, quise decir muchas cosas. Jugar con el lenguaje visual, establecer conexiones atípicas y, sobre todo, dejar un mensaje que perdurara. Me disculpo de antemano por los yerros y solo espero que esta charla sea de su agrado y cumpla con mi intención de hacer una buena siembra. Sin más preámbulos, aquí vamos. Y bueno, aquí es donde yo les doy la bienvenida a esta conferencia que he decidido titular De Hansel y Gretel a Jeffrey Epstein. Lecciones sobre el abuso sexual infantil.
Y quisiera compartirles de manera muy rápida lo siguiente. Cuando, de hecho, fue Denise de la Fundación Dar Voz la que me contactó, me dijo, oye, chévere, quisiera que nos colaboraras, que participaras, y me dio el tema. Me dijo, quisiera que nos hablaras teniendo en cuenta tu experiencia, tu formación sobre el perfil de los abusadores. Y yo les voy a ser muy sincero, ¿sí? Porque esto, quisiera también que esto fuera como una charla entre nosotros. Em, yo dije, ok, gracias, chévere, le voy a hacer de una, vamos con todo. Y después dije, pero ¿y yo cómo les cuento lo que ustedes pueden encontrar en cualquier página de internet? ¿Mm? ¿Cómo hago para no repetir lo mismo que ustedes incluso habrán podido escuchar de otros profesionales con muchísima más formación, con muchísima más trayectoria, con una experticia impresionante? Eh, ¿Yo cómo le hago? ¿Mm? Entonces empecé a rebuscar en mi cabeza, tratando de ver la mejor manera de transmitirles algo que muy seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero de transmitírselos de alguna manera que quedara patinando durante un tiempo más en las redes neuronales de sus cerebros. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y fue en ese momento en el que caí en cuenta de algo, recordé algo, un libro que leí hace muchísimo tiempo, décadas, que se titula La bruja debe morir. Sí, discúlpenme, se me olvidó el nombre, se me olvida en este momento el nombre de la escritora, porque es una escritora. Em, Y en ese libro se cuenta básicamente de dónde vienen lo que nosotros denominamos cuentos para niños, pero también eh, habla sobre la iconografía de los personajes en los cuentos, ¿sí? Lo que representa la bruja, lo que representa el héroe y las características de ese héroe o heroína, ¿m? Lo que implican los demás personajes y toda la psicología que hay detrás de eso. Y a propósito de la bruja debe morir, una de las mayores lecciones o aprendizajes que tuve de ese texto es que los cuentos para los niños en realidad son cuentos para niños hoy en día, de manera reciente, porque hace mucho tiempo esos cuentos en realidad eran para adultos y eran las historias con las que se amenizaban los encuentros alrededor de las fogatas, en las reuniones casi tipo verbenas, ¿m? Que claramente querían transmitir un mensaje, pero no era un mensaje de tipo moraleja o de aprendizaje espiritual, no, 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 era mucho más práctico, eran mensajes desde la cotidianidad. Y decidí entonces, ahí fue cuando las neuronas hicieron clic, hubo un chispazo eléctrico químico y dije, eureka. Y de ahí para adelante todo se empezó a integrar. Y por eso hoy les voy a contar 4 historias. No yo, ustedes las conocen, pero voy a usar esas historias, esos cuentos viejos y modernos y algunos reales para dejar algunos elementos muy relacionados con lo que son los agresores sexuales, los abusadores sexuales infantiles. Y al final haré un cierre con qué tiene que ver todo eso que les voy a contar con el mundo oscuro y cada vez más complejo del grooming. ¿Listo? Entonces, si ustedes están de acuerdo, les pediría que a través de ese chat pongan algo, así sea una sonrisa, un aplauso, un like o algo así. Y si no, pues miramos cómo cambiamos la presentación así rapidito. No mentiras. En serio, espero que sea de su mayor interés y que les deje muchísimo, no solo para los niños que están lejos, sino también para aquellos que están aquí cerquita en nuestras vidas. ¿Listo? Siendo así, obviamente, acogiendo el título de esta presentación, vamos a arrancar con Hansel y Gretel. Y esta primera parte de esta conferencia la he titulado Hansel y Gretel y la búsqueda de la dulzura. Y quisiera dejarlos con este pequeño corto mientras se van a comer. Y en términos generales, así son los niños, así somos los humanos. Siempre estamos haciendo cosas para aproximarnos,
aquello que nos agrada. Siempre estamos en una constante búsqueda de aquello que nos haga sentir bien, ya sea comida, ya sea sexo, ya sea un abrigo, una conversación, la compañía. Siempre, siempre. Niños, adultos, ancianos, estamos en esa búsqueda a lo largo de nuestra vida. Y esa búsqueda en ocasiones se exacerba, se intensifica, esa necesidad se hace muy imperiosa por circunstancias que están a nuestro alrededor. Y para aquellos que recuerdan el cuento de Hansel y Gretel, recordarán que sí, tiene que ver con dejar migas en el camino, pero de eso no voy a hablar en este momento. Y sí, tiene que hablar de unos padres que en realidad no quieren a sus hijos y que básicamente los dejan en el bosque para que se mueran, pero de eso tampoco voy a hablar en esta oportunidad. Estoy hablando de que en ese contexto malsano, ¿sí? Lleno de malestar para los niños van a tender a buscar aquello que los haga sentirse bien. Y tan es así que en ocasiones, frente a situaciones de maltrato psicológico, los niños pueden llegar a desarrollar conductas sexualizadas que no tienen nada que ver con una situación de abuso, más sí tienen que ver mucho con una búsqueda de autosatisfacción, ¿sí? De autoplacer, con tal de contrarrestar ese malestar que viene desde afuera. En ese orden de ideas, eh, damas y caballeros que estaban aquí presentes, Hansel y Gretel es el cuento más dramático de maltrato infantil que hay, porque hay maltrato psicológico, hay negligencia, hay una tentativa de homicidio. Obviamente, por fortuna, no hay abuso sexual, pero pilas que esto aquí yo ya voy dejando pistas de prevención. No siempre el abuso sexual es un fenómeno que se presenta aislado de otras formas de maltrato infantil. Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad y la bendición de escribir un libro, dos libros sobre maltrato infantil, una de las mayores revelaciones que tuve investigando para escribirlo junto con mi equipo fue eso. Siempre hay formas sutiles, algunas más marcadas, otras no tanto, pero siempre hay una interacción entre diferentes formas de maltrato. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las historias que vamos a ir viendo. Pero en este caso yo me quisiera centrar en algo muy particular. Esa búsqueda de la que les estaba hablando hace un momento, de aquello que nos haga sentir bien, de aquello que nos llene de manera particular. Y fíjense lo que pasó con Hansel. Hansel no se fue por las paredes que son de galleta. Él decidió irse por un borde de la casa que es un bastón de dulce. Pero Gretel decidió irse a las paredes a comerse las galletas. Ambos tenían hambre de algo particular y eso es lo que aprovechan los abusadores sexuales, ya sea en el ámbito online o por fuera de él. Hay que tener presente que el agresor sexual, el delincuente sexual, no va a llegar rompiendo la puerta, ¿sí? A decir, voy a abusar de ti, voy a maltratarte. No, siempre va a ser de una forma sutil. En algunas ocasiones, como acá, porque la bruja no diseñó esta casa para captar a Hansel y Gretel, la casa ya existía per se, estaba esperando que sencillamente cayera alguien. Entonces, algunos delincuentes lo que van a hacer es aprovechar las circunstancias del entorno para ver quiénes son unos niños o niñas o adolescentes susceptibles de ser abordados, pero en otras ocasiones son estos delincuentes los que van a propiciar el escenario, van a poner la trampa para captar, para atrapar a sus víctimas, ¿ok? Pero aquí lo que quiero que quede claro es que estos delincuentes están aprovechándose de carencias, de falencias en los niños o del entorno de esos niños, ¿ok? Pilas con eso porque aquí van, créanme que a pesar de que les voy a hablar de varias historias, todas van a estar encadenadas y ustedes se van a dar cuenta de ello. Y aquí quisiera aprovechar este caso en particular, esta historia de Hansel y Gretel, para hacer una advertencia muy importante y la hago con el mejor ánimo,
y no es el único espacio en el que lo he dicho, ni será el último en el que lo diré. Y es, por favor, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Así con letreros de advertencia grandes, iluminados, con los estereotipos. ¿M? ¿A qué me refiero con estereotipos? Si bien es cierto, la ciencia ha demostrado que cierto tipo de abusadores, de delincuentes sexuales, guardan unas características, eso no significa que todos sean así. Me explico. Que las estadísticas digan que todos son hombres no significa que en la vida real todos son hombres. Que las estadísticas sugieran que la mayoría hacen parte del entorno cercano del menor no significa que todos los agresores sean de ese entorno. ¿M? El problema con esa serie de tipologías es que empiezan a sembrar en la cabeza de las personas una imagen rígida, inflexible, casi que acartonada, anquilosada de lo que es un abusador sexual. Y aquí voy a aprovechar este cuento para decirles que no todos los delincuentes sexuales, los abusadores, son hombres. También hay mujeres que han abusado sexualmente incluso de sus hijos o de vecinos o de niños y niñas que estaban bajo su cuidado. Que, ojo, la única diferencia es que las estadísticas varían, la incidencia va a variar, pero eso no significa que solo los hombres sean los agresores. Por lo tanto, mi invitación en este punto, en términos de prevención, es despojarnos un poquito de los estereotipos, sí tener en cuenta las investigaciones, sí tener en cuenta las estadísticas, pero recordar que hombre, mujer, niñas, que es el porcentaje más bajo que existe, pero hay casos documentados, niños y adolescentes, todos ellos hacen parte del conjunto denominado abusadores sexuales infantiles. ¿Ok? Que cada uno va a tener unas características diferentes, eso es algo evidente. Que cada uno va a tener una motivación y un tipo de víctima particular, también. Pero eso no significa que haya un grupo exclusivo de abusadores sexuales. Ojo con eso. Pero si damos un salto en el tiempo, y a propósito de algo que mencioné hace un momento, podemos evocar un ícono reciente, un ícono pop del entretenimiento. ¿Quiénes no han visto Rick and Morty? Levanten la mano, ahí en el chat pueden decir yo no lo he visto o yo vi un capítulo y no me gustó, en fin. Para los que no lo hayan visto y para los que solo hayan visto un capítulo y no más, les voy a contar que básicamente es la historia de un abuelo y su nieto, esencialmente. ¿M? Esencialmente. Eh, en una relación algo así como un poco extraña, ¿sí? De hecho, uno alcanza a percibir un tema medio abusivo, es decir, el abuelo con su nieto llevándolo, sacándolo del colegio, impidiéndole socializar, llevándolo a aventuras en las cuales ha perdido, se ha visto vulnerada su integridad. No quisiera espolear por aquellos que se vean, que vean, que tengan curiosidad sobre la serie. Ojo, les aclaro, así como Hansel y Gretel no es un cuento en el que se hable de abuso sexual, Rick and Morty tampoco se trata del tema del abuso sexual. ¿M? Por eso el título de esta presentación son lecciones, no necesariamente, y ojo, no necesariamente las lecciones son obvias. A veces tenemos que sacar el conocimiento, la sabiduría de aquello que no parece tan evidente. Y esta serie lo que nos está indicando es que en esta relación desigual, el menor, digo desigual en conocimiento, en experiencia, en poder, y ojo que eso debe llevarlos a ustedes a pensar en las asimetrías que determinan el abuso sexual infantil, asimetría de poder, de conocimiento y de satisfacción. Aquí también se nota esa asimetría y es cuando este chico empieza a ver su integridad perjudicada, ¿sí? Pero incluso en el primer capítulo, pese a que deja de asistir al colegio, claramente está pasando algo con él, el abuelo es percibido por miembros de su familia como alguien que no es muy recomendable para el chico,
al final del capítulo, a través de un engaño por parte del abuelo, todos en la familia creen que él es la mejor influencia para su nieto. Y al final el nieto termina como convulsionando en el garaje de la casa, si no mal recuerdo, porque la vi hace mucho tiempo. Em, digamos que es una serie animada para adultos, ¿sí? Hay un lenguaje disonante y demás, pero lo que quiero rescatar de esta serie para llevarlo al plano de la prevención del abuso sexual es la excesiva confianza que a veces se le otorga a las personas que están cerca de nuestros niños o de nuestros adolescentes. Y no estoy diciendo de ninguna manera que haya que estar en modo paranoia o desconfiando de todo el mundo, hipervigil. No, 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 no. No estoy hablando de nada de eso. Pero sí estoy hablando cómo a veces nosotros como adultos descargamos la responsabilidad del cuidado, casi que confiamos ciegamente en otras personas sin em, reflexionar frente al hecho de quiénes son esas personas. ¿Mm? Hablando de las estadísticas, lo que nos indican es que, claro, el abuso sexual es un fenómeno primordialmente intrafamiliar, ¿sí? Ocasionado por padres, hermanos, primos, abuelos, tíos, ¿m? Madres, como pues menos cantidad en los diagramas estadísticos, pero claramente sucede. Pero lo cierto es que muchos, y ojo que aquí es donde engrano la propuesta de prevención y de atención, muchas veces creemos que el peligro está afuera, y sí, hay muchos peligros para nuestros adolescentes, para nuestra infancia afuera en la calle, y no estoy hablando únicamente en esta época del COVID, sino también de lo que esconden las personas en sus corazones y en sus cabezas, los deseos, las motivaciones, sus distorsiones, no los conocemos, pero ciertamente nosotros no podemos controlar quién es nuestra familia, pero a veces sí tenemos la posibilidad de controlar quiénes tienen acceso a nuestros hijos al interior de nuestra familia, esos amigos entrañables de la familia, esos docentes, esos vecinos. Recordemos, y hablo de docentes, no por estigmatizar, sino que recuerden que los abusadores sexuales tienden a buscar profesiones u oficios que les permitan tener acceso más sencillo, más fácil a los chicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Em, pero entonces lo que quiero, con lo que quiero concretar esta parte de esta historia es que la confianza que se establece entre adultos muchas veces es un factor de riesgo para los niños. Porque como adultos, muchas veces estamos preocupados es en salir de un chicharrón, qué pena, en Colombia utilizamos esta expresión, como en salir de un problema, es decir, que el vecino que es buena gente me cuida al niño, ¿sí? Y como no pasa nada y como él tiene sus hijos, entonces venga para acá. Si yo conozco realmente a esta persona, no hay problema, si conozco, si tengo confianza, en fin, si tengo buena comunicación con mi hijo, y eso es algo de lo que hablaré enseguida. Listo, ok, pero la pregunta que debe quedar en el aire es, ¿nosotros como adultos tenemos claridad con respecto a quiénes están con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras niñas, con nuestras nietas? ¿Quiénes rodean? ¿Quiénes los están rodeando? ¿Con quiénes están interactuando? Y hasta dónde yo abrí esa puerta para la interacción. ¿Ok? Pilas. Y esto señalar que la responsabilidad de que ocurra un abuso sexual no necesariamente es del delincuente. Yo también, desde mi desconocimiento, ¿m? Desde mi omisión, es posible que haya allanado el terreno para ayudarle, para ayudar a que esa situación se presente. Quisiera decirles también, por acá estoy como tratando de leer un poquito. Muchas gracias por sus comentarios. Veo algunos bien interesantes. Gracias a los que están escribiendo en mayúscula. Digamos que digitalmente no es la etiqueta, pero me ayudan a leerlos. Gracias por sus comentarios. Pero también quería decirles que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Las tres madrinas, perdónenme que les diga así, pero es que es lo más apropiado, creo que en este contexto. Están pendientes y ya al final de esta charla las contestaremos muy rápido. ¿Listo? Ahora,
A propósito de lo que estamos diciendo de cuál es nuestra responsabilidad como cuidadores de nuestros pequeños, de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, los quiero dejar acá, ¿sí? Y cuando digo librazo no es porque sea realmente muy bueno, sino que además es un librazo, es decir, es muy grande. Es un libro espectacular no solo desde el terror, sino que tiene un mensaje muy importante. Tanto en la película como en el libro, ustedes se dan cuenta que los niños están solos. Los padres son padres satelitales que están preocupados en cualquier otra cosa, o son padres en un caso particular sobreprotector que en realidad esa sobreprotección no está pensando en el bienestar del niño y eso es una forma de maltrato. Están solos. No hay comunicación con los niños. Los padres están a años luz de sus propios hijos y por lo tanto no saben con lo que están creciendo, no saben cuáles son sus miedos, no saben cuáles son sus necesidades. Y ojo que esto me lleva a la siguiente reflexión. Nosotros creemos que cuando un niño está siendo abusado, yo como adulto, al acercarme y decirle, cuéntame qué está pasando, en serio creo o sea, en serio en mi cabeza está la idea de que si yo no he construido un vínculo de comunicación efectivo, de confianza, de reciprocidad, de bondad, de compasión con el niño, en serio espero que me cuente de buenas a primeras lo peor que le puede estar pasando en la vida, cuando en muchas ocasiones, cuando se equivocan, lo que hacemos como adultos es castigarlos. Por eso es que muchos niños dicen, por miedo yo no conté. Y aquí pasa en It, pasa lo mismo. La soledad de los niños es el campo fértil a través del cual Pennywise se alimenta de sus miedos y los niños lo único que tuvieron para sobrevivir fue contar con ellos. Pero los que hemos leído el libro y visto la película sabemos que eso tiene consecuencias. De hecho, si lo llevamos a un plano más aterrizado al abuso sexual, ¿cuántos adultos no conocemos que no pudieron revelar lo que les pasó de niños y en su adultez, a los 30, 40, 50, 60 años de edad, están contando lo que les sucedió? Porque nunca tuvieron a quien contarles, nunca tuvieron en su entorno un vínculo comunicacional efectivo. Esa es una forma de prevención. Prevenir, bueno, me estoy adelantando, pero ojo, los niños cuando crecen en su soledad se acostumbran a rumiar sus pesares y sus miedos en soledad y eso los hace más vulnerables. Y si se fijan, esto, para traerlo un poco al mundo del pop, de esta cultura pop, es muy similar a lo que pasa con la serie de Netflix Stranger Things. Es exactamente lo mismo. Niños que están solos con padres satelitales casi inexistentes, enfrentándose al mundo y a sus propios demonios. Ahora bien, ya para ir cerrando, un caso cierto, un caso dramático, un caso triste, es el de Jeffrey Epstein. ¿Sí? Lo traigo a colación hablando de Netflix a propósito. Hay una serie, pocos capítulos, pero es una serie realmente interesante. Se las recomiendo, sobre todo porque hay un enfoque no tanto en el agresor, ¿saben? Que eso, de eso ya tenemos mucho. Tenemos libros, millones y millones de artículos científicos. Esta serie está centrada en las víctimas, en la lucha de las víctimas hasta el final para que sean escuchadas y para que su agresor sepa que, no les tiene, que ya no le tienen miedo. Pero esta historia la traigo a colación y ustedes van leyendo ahí el testimonio de una de sus víctimas. Es como en algunas oportunidades vuelve y juega. La confianza de quienes nos rodean. Estamos hablando de un inversor, de un hombre poderoso, influyente, que genera confianza, esa confianza en los adultos que es bastante eh, insubstancial, si me permiten el término y me lo disculpan. A veces cuando confiamos en los demás no es una confianza real, es una confianza más abonada por la necesidad. ¿Mm? Y entonces
En este caso en particular ya vemos el despliegue completo. Vemos padres que no están pendientes completamente de sus hijos, padres que se han convertido en admiradores de este hombre y creen a ojo cerrado que es un buen hombre. Y en ese contexto es que Jeffrey Epstein empieza a acercarse a sus víctimas, a manipularlas, todo un proceso de selección de las víctimas, de abordaje utilizando aquello que les gustaba. Una de estas víctimas, pues los que vayan a acercarse a la serie, verán que una de esas víctimas tenía interés artístico, había estudiado arte, quería proyectarse. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? A partir del conocimiento de esta víctima es que se produce el abordaje. Y es más, cuando Jeffrey no tenía las herramientas, utilizaba a otros. Y a propósito, hace unos meses, hace unas semanas, se estaba iniciando el proceso judicial en contra de una mujer que era quien se encargaba de conseguirle a muchas de sus niñas, de las niñas de las que él abusó. Y fue tal su grado de, perdónenme la expresión, habilidad, porque hay que ser hábil para eso, no lo podemos desconocer. Que lo haya utilizado para el mal no significa que no podamos reconocer la habilidad, la inteligencia, la capacidad. Llegó a utilizar víctimas, algunas de sus propias víctimas, para que sirvieran de gancho para nuevas víctimas. Y por eso hubo una chica de 16, 17 años que fue judicializada como cómplice de Epstein. Primero abusó de ella, luego enredó su mundo y ella terminó llevándole nuevas víctimas. Y esto llevó a un escenario sumamente complejo, sumamente difícil para esta chica. Ese es el dominio que puede llegar a ejercer un abusador sexual. En la selección, en el abordaje, obviamente en la iniciación y en la interacción y posteriormente en el control. Este documental es de este año, pero se terminó de filmar el año pasado. Y esto lleva casi 20 años de sucesos, casi 30 en algunos casos. Y hasta el año pasado, con ocasión de este documental, algunas víctimas hablaron. Y esto nos lleva a pensar, ¿con quiénes están nuestros hijos? ¿En quiénes nosotros confiamos? ¿En serio tenemos los canales suficientes de comunicación con nuestros pequeños para que ellos nos cuenten lo que les pasa en la vida real sin sentirse enjuiciados, sin sentirse juzgados, castigados? Ojo, como adultos nosotros tenemos un reto grande, muy grande. Para finalizar, quisiera aterrizar un poco esto al grooming. Y utilizo la expresión abuso sexual infantil recargado, un símil, un guiño, si me permiten, a Matrix, ¿sí? Matrix Reloaded. ¿Por qué? Porque, y no voy a hablar mucho del grooming porque esto ya expertos realmente, ayer Romina, Carlos, bueno, todos los que han hablado, ¡puf! O sea, conocimiento por doquier, entonces no creo que yo pueda aportar mucho, pero sí quiero dejar una reflexión a propósito de esto. El grooming no es otra cosa que el abuso sexual infantil reloaded, recargado. Pare de contar. Todo lo que les he contado pasa, pero ahora sucede en el ámbito de lo virtual, con unas ventajas impresionantes para los abusadores y en consecuencia desventajas inmensas para las víctimas. Y es que en la presencialidad el agresor tenía que exponerse a ser visto, a que lo describieran, a que lo filmaran. Aquí no. Aquí su apariencia es adaptada, la disfraza. Puede decir que es un niño, que es una niña, y asimismo puede ajustar su lenguaje y todo eso hace parte de esa casita de dulce. Ese es el barquito por el que van corriendo los niños. Así se golpeen, ese es el barquito por el cual van detrás. Porque recordemos, y sobre todo con nuestros adolescentes, que ellos están construyendo su identidad. Y en esta época de pandemia, si no tienen a sus amigos cercanos, van a construir su identidad a través de las redes, interactuando con quienes puedan. Y eso es lo que van a aprovechar estos agresores. Y obviamente a través de la conversación, del intercambio de experiencias, entre comillas, se va generando esa vinculación emocional. Con ellos sí se está construyendo unos puentes de comunicación.
No con los padres, sino con los abusadores. Si los abusadores empiezan a aprovechar eso y poco a poco van cerrando la trampa. Si me permiten, el grooming, y qué pena, esto va a sonar muy aberrante desde el conocimiento, desde los constructos del conocimiento, pero el grooming para mí no es otra cosa que la teoría de la evolución de Darwin aplicada a la criminología. Los agresores son los que están mejorando. Por eso es que este tipo de casos de pedofilia online, de explotación sexual online de niños, niñas y adolescentes se ha disparado tanto. Mientras tanto, nosotros todavía le estamos diciendo a nuestros niños, no hables con extraños. Es más, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros realmente saben cómo funciona un computador o saben cómo funciona Facebook o Instagram o Twitter o, por ejemplo, cómo funcionan estas plataformas Zoom, Meet, Teams, bueno, todas las que hay? Como padres sabemos eso, eso también es prevención. Saber en qué entorno están nuestros hijos, nuestros niños, es también saber cómo funciona eso. La protección digital de los niños no es ponerle el control parental al televisor. Perdónenme, y esto sí suena un poquito brusco, y les ofrezco disculpas, pero es que a veces creemos que la prevención es como echarnos alcohol en época de pandemia, cuando sabemos que lo mejor es lavarnos las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Por lo tanto, la prevención tiene que ser un compromiso real. ¿Mm? La prevención no es un asunto de educación sexual, de decirle únicamente a los niños cuáles son las partes de su cuerpo que no pueden ser tocadas por un extraño o por nadie. No, la prevención va de esos intangibles, de construir una relación positiva, de comunicación, de afecto con los pequeños. Y esto no va solo para los padres, también para los docentes, para los profesores. Nosotros no podemos esperar que los niños, nosotros podemos darle información a los niños, pero por su desarrollo no podemos esperar que ellos tengan todas las capacidades para defenderse. Nosotros no podemos excusarnos en que los adolescentes somos difíciles. Digo somos porque uno es tan joven como se sienta. En fin, no podemos excusarnos en que los adolescentes son difíciles diciendo, ah, pues que aprenda por su cuenta, porque es que de ciertos aprendizajes quedan huellas y cicatrices muy profundas que los van a acompañar durante décadas. A veces es mejor bajar el orgullo, bajar el miedo, bajar la aprensión y acercarse a ese niño, a ese adolescente que está creciendo, que no es menos persona que yo, es otro tipo de persona porque está en otra etapa de su vida. La prevención no es sacar necesariamente cartillas, la prevención y que me las dicten. La prevención también tiene que ser algo proactivo de nosotros como adultos. Si nosotros aprendemos cómo funcionan estos agresores, si nosotros sabemos de qué tipo de cosas se aprovechan, yo puedo generar prevención con los pequeños, no desde el miedo, no diciéndole algo así como el tipo del costal te va a llevar si no te portas bien, porque eso no es prevención, eso es miedo. Y recordemos el caso de It. Los malos se alimentan también del miedo y cuando hacen eco de ese miedo, se convierten en aliados de sus víctimas. Entonces, esto sencillamente para decirles a todos ustedes que es necesario que veamos nuestra realidad de otra manera. Es necesario que veamos los desafíos a los que realmente estamos enfrentados y no digamos voy al rato o voy mañana. Lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer hoy para proteger nuestro futuro, exactamente hay que hacerlo hoy. Este tipo de victimización la he visto desde la teoría y desde el quehacer. Y entiendo que no es sencillo afrontarla. Duele, duele ver que como seres humanos tenemos tal capacidad para hacer daño. Pero también, desde la teoría y desde el quehacer, he comprobado que tenemos la capacidad de hacer mucho, pero mucho bien. Solo espero que este capítulo te incite no solo a la empatía, sino a la compasión, esa que nos lleva, que nos hace movernos por y para el otro. Que tengamos compasión ante realidades que bien pueden estar
a la vuelta de la esquina. Gracias por hacer parte de esta barra criminológica. No dudes en dejar tus comentarios y si piensas que este contenido le puede ser de utilidad a alguien más, tampoco dudes en compartirlo. Nos escucharemos pronto y nos veremos más adelante. Chao.